Vamos a conversar entonces, como les decía yo, con Verónica Verdugo, quien es madre de Nicolás Río, uno de los presos de la revuelta, como nos gusta a nosotros llamarlos, y también con Yuri Vázquez, es abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bienvenidos ambos a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. No, gracias a usted, primero que todo. Y bueno, queremos conversar sobre esta ley de indulto, ¿verdad? Que tiene, por supuesto, por un lado, a cierta parte del Congreso que ya la aprobó en su primer trámite, ¿no es cierto? Pero también, por otro lado, una cantidad de detractores enormes. Partimos el programa comentando que hoy día en el Mercurio nomás, por poner un ejemplo, vienen 4 notas en contra, no una, 4 en contra de la ley de indulto. A eso sumemos las declaraciones de la Corte Suprema y también de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Voy a partir entonces con Yuri, justamente para preguntarle sobre estas críticas judiciales, digamos, a este proyecto de ley de indulto. ¿Qué te parecen a ti, Yuri? A ver, a mí me parece que parten de varios... Dije jurídicas, en realidad. Jurídicas. A ver, a mí me parece que parten de varias concepciones que están súper asentadas en la idea que tenemos los abogados respecto a ciertas cuestiones procedimentales y también ciertas cuestiones bien dogmáticas, bien doctrinarias, ¿ya? Pero que no se hacen cargo de lo concreto y del fondo del asunto, del indulto general. El indulto general es una ley que está, o en este caso un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que está regulado en la Constitución, en el artículo 63 de la Constitución, que establece que los indultos generales se pueden establecer por ley de quórum calificado, ¿ya? Y por lo tanto, al regularlo la Constitución en ese artículo, y al establecer el quórum que tiene y que sea por ley, solo cabe generar las limitaciones que la propia ley le establece. Y ahí hay una primera confusión, ¿ya? Y se confunde con el indulto particular, que el indulto particular es el que genera el presidente de la República por decreto y que tiene varias limitaciones, ¿ya? Y ese, por ejemplo, tiene la limitación de ser solo para condenados. Entonces, lo que se critica jurídicamente respecto de la ley de indulto general, de la propuesta de indulto general, en realidad son críticas que se hacen a lo que se conoce como indulto particular, ¿ya? La ley de indulto general, tanto la ley de indulto general como la amnistía, no están sujetas a esas limitaciones. Entonces, esa es una primera cuestión que despejar, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque va a ser la letra de la ley de indulto general la que va a definir su alcance en términos temporales, por ejemplo, en términos de los sujetos, de las personas a quienes benefician, y en términos de las personas que van a quedar excluidas, ¿ya? Y en términos también de otros efectos. Por ejemplo, la propia ley va a regular si tiene efectos sobre la prisión preventiva. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ahí una posibilidad de generarle las limitaciones o de establecer estas limitaciones que sí se le, por obligación y por norma constitucional, por el artículo 32 de la Constitución, sí se le pueden aplicar al indulto particular. Entonces, yo creo que primero hay una confusión en términos doctrinarios. En tu caso, Verónica, ¿qué le dirías a aquellos que se están oponiendo a esta ley de indulto como madre de uno de los presos de la revuelta, justamente? Ya no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista humano. Exacto. Mira, para nosotros, los familiares, nosotras, todos hemos sufrido un daño enormemente desde el día que se genera el 18 de octubre, ¿verdad?, en adelante, hasta el día de hoy, se van sumando familias, prisión preventiva, prisión política que se realiza a nuestros familiares. Desde la mirada humana, nosotros vemos con gran dolor, ya no con asombro, sino con gran dolor, la falta de humanidad del gobierno y de todos sus cómplices, de los agentes del Estado
que han ejercido una violencia brutal contra los manifestantes. Y siempre su uso ha sido el mismo del gobierno y del mundo de la derecha, que son delincuentes, que han destrozado Chile. Y nosotros vemos, sí, que hay violencia, pero la violencia mayor es ejercida con los agentes del Estado. No se puede semáforos rotos, calles rotas, con ojos mutilados, con torturas, con desapariciones, violaciones. Y eso no lo quieren ver. Hay un negacionismo alarmante de parte del gobierno, de toda la derecha, que niega que hay presos políticos y que más aún un político como Alaman se atrevió a decir que para garantizar el orden público hay que violar los derechos humanos. Eso habla de un sistema perverso. Eso habla de lo que provocó el estallido social. Como bien lo dijo el senador Huanchumilla, Verónica, fundamentó su voto. La gente en sí. Verónica, te escuchamos muy cortado, lamentablemente tenemos un problema técnico. Vamos a tener que llamar. Sí, te vamos a llamar por teléfono. Sí, nos puedes seguir ahí en pantalla, pero que te llamemos por teléfono para poder escucharte bien, porque te vemos más o menos, pero por último eso no es tan importante como escuchar las cosas que estás diciendo, Verónica. Así que te van a llamar por teléfono desde el switch para que les contestes, por favor. Mientras tanto, una rápida pregunta a Yuri, que más bien para aclarar lo que dijo, porque para los no abogados nos repiten que una amnistía es para los imputados, los no condenados, y un indulto es para los ya condenados. ¿Ya? Y entonces dicen que es un error llamar esto indulto general, pero lo que acabo de entender de ti, Yuri, entonces es que esto más bien sería que el indulto particular de parte del presidente sería para un condenado, y un indulto general de parte del Congreso puede incluir las personas simplemente imputadas y las personas condenadas también. ¿Ya? Entonces un error jurídico decir que es la diferencia entre amnistía e indulto, sino que es una diferencia entre indulto general y particular. ¿Entendí bien? Exactamente, querido Hassan. Excelente, exactamente. Mis apuntes. De hecho, muy bien. Sí, claro. De hecho, te voy a citar las dos normas. Si el indulto general y amnistía está tratado en el artículo 63, número 16 de la Constitución, ¿ya? Y dice, indulto general y amnistía, ley de quórum calificado y algunas limitaciones, sobre todo respecto a delitos terroristas. El artículo 32 de la Constitución regula el indulto particular y dice, por decreto presidencial y solo para condenados. Artículo 32. Entonces, artículo 32. Entonces, donde el legislador constitucional hace una distinción expresa, no nos corresponde a nosotros hacer una interpretación extensiva que los junte. No tiene sentido. Y ahí Daniel también podrá señalar lo mismo. O sea, toma apuntes igual que Hassan. La norma, claro, la norma constitucional es norma, primero, de excepción. Segundo, es norma de derecho público. Tercero, es una norma que tiene mayor rango a las demás. Y cuarto, estamos hablando de normas que inciden en materia penal. Por lo tanto, no se puede hacer por ningún caso una interpretación extensiva e igualar dos instituciones distintas reguladas en artículos distintos. Perfecto. Verónica, tú estabas conversando y quedamos, ¿sabes dónde quedamos? En la parte cuando tú decías, como dijo el senador Huanchumilla, y ahí nos quedamos. Si puedes retomar es eso que nos estabas diciendo. Sí, mira, lo que yo les decía, que es muy importante escuchar al senador Huanchumilla una autocrítica del mundo político. ¿Sí? Cuando él dice que sí son presos políticos nuestros jóvenes, mujeres y hombres encarcelados por ejercer su derecho de protestar, de manifestarse, porque son sujetos de derecho, ¿sí? Él dice, esto se origina porque no fuimos capaces de dar respuesta
demandas del pueblo. Eso es, hace 30 años que venimos exigiendo demandas sociales prioritarias para tener mejor calidad de vida. Y eso no ha sido respetado. Todo lo contrario, se nos han violado los derechos humanos desde antes del 18 de octubre. Lo vemos con el pueblo mapuche, la infancia, con la población más pobre, se vulneran todos sus derechos primarios. Y eso no puede suceder. Verónica, ¿cómo está Nicolás? En de justicia nos entregan drogas en las poblaciones, ¿sí? Y nos entregan precariedad y AFP, o sea, jubilaciones miserables. En relación a tu pregunta, ¿cómo está Nicolás? Nicolás está cansado en que, bueno, tenga un juicio justo, porque es por lo que estamos luchando, y que resulte esta ley de todo para todos los presos políticos. Nicolás sigue estudiando online, retomó su estudio en la universidad y motivado tocando guitarra. Y nosotros los familiares tratamos de motivar a nuestro domiciliario. Ha sido algo muy difícil de enfrentar. Carabineros en madrugada para crimen, a todas las familias que tienen sus presos con arresto domiciliario, y obviamente la rutina familiar cambia. Claro. Todos tenemos que estar acompañando a Nicolás. Yo hace un año que no trabajo para estar con él. Nicolás estuvo en prisión preventiva, sí, pero... En Santiago 1 estuvo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo? Estuvo 6 meses en prisión preventiva y 7 meses, alrededor de 7-8 meses en total. ¿Por qué delito está acusado, señora Verónica? Nicolás está acusado de No lo estamos. Para total ver su secuestro en videos, y sin más lejos, anoche en CNN, cuando hablaba la BIM en contra del indulto general, la imagen de fondo mostraban el secuestro de nuestro hijo. Cuando lo meten a la camioneta blanca. Sí. Yuri, sí. Perdón, es que una de las imágenes quizás más duras que uno después siente dijeron que eran carabineros de civil. Sí, así lo justificaron después. Claro. ¿Qué ibas a preguntar, Daniel? No, Yuri, hay una gran, y cuando empezamos este programa, hay una gran diferencia entre quiénes son, a cuántos corresponde, porque tenemos acá como distinciones en que unos dicen que son, 30, y otros dicen que son 65, y otros dicen que son 200. Entonces no tenemos claridad. Yo explicaba en un principio que dependerá del tipo de delitos que la ley de indulto general pretenda abarcar. En tu visión, o más que tu visión, contando, porque tú tienes el conocimiento, ¿a cuántas personas esto estaría favoreciendo? Y esos favorecidos, creo yo, son los que se enmarcan en los delitos que ya están en esta propia ley que se está discutiendo, ¿no? Sí. Mira, nosotros tampoco podemos hacer un conteo exacto de cuántas personas se verían favorecidas, porque, en primer lugar, el proyecto de ley se refiere no solo a la prisión preventiva, sino que también se refiere a otras medidas cautelares personales, ¿ya? Como tú dices, también hay una suerte de dispersión de los delitos y de las etapas en las cuales se encuentran los distintos procedimientos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, manejamos cifras que han entregado instituciones que están encargadas de participar o de actuar en los procedimientos penales. Por ejemplo, la Defensoría Penal Pública nos dijo o señaló, y lo ha señalado públicamente, que entre
entre el 15 y el 31 de octubre de 2019 se decretaron 157 prisiones preventivas respecto de manifestantes. ¿Ya? Algunas de ellas continúan, otras de ellas no continúan, han sido cambiadas quizás por medidas cautelares de menor intensidad, han sido cambiadas o incluso se han visto revocadas. Hemos visto también que juicios por delitos gravísimos, con acusaciones gravísimas, han terminado la absolución, ya la declaración de inocencia. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo importante, en primer lugar, es reconocer algunas cuestiones. Es reconocer que existe prisión política en nuestro país. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento? ¿Y por qué lo decimos? ¿Cuál es el argumento jurídico para eso, Yuri? Voy justamente a eso. Mira, se ha señalado que en Chile no hay nadie preso por pensar distinto para decir que no existe prisión política. Pero eso se refiere a algo que en doctrina se llama la prisión de pensamiento, ¿ya? ¿No es cierto? Presos de conciencia, exactamente, ¿ya? Que es solo una dimensión de la prisión política, ¿ya? La prisión política, hay una referencia del Parlamento Europeo de 2002, que es la más seguida, digamos, a nivel internacional, ¿no es cierto?, que dice relación con que hay varias condiciones que se deben mirar para saber si estamos en presencia de prisión política. Por ejemplo, el hecho de que se acuse o se persiga por un delito de mayor gravedad que el que concuerda con los hechos por la mera existencia de razones políticas, o que se extienda injustificadamente la detención, ¿no es cierto?, en respuesta a una determinada posición política, ¿ya? Tenemos que durante el año 2019 se tramitó la ley antibarricadas, ¿no es cierto?, que tiene una connotación política que es bien grave, que se establece una legislación, se modifica la ley penal chilena como respuesta criminal a hechos políticos que acontecen, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir fehacientemente que estamos en presencia de prisión política y por tanto además y es lo que hemos sostenido como Comisión Chilena de Derechos Humanos y que también es parte del fundamento de nuestra presentación ante la Corte Penal Internacional, que existe una respuesta asimétrica del Estado que establece una suerte de mano dura intensificada respecto de los manifestantes civiles a partir del estallido social, versus una suerte de mano blanda, ¿no es cierto?, una ausencia de respuesta por hechos aún más graves que a nuestro juicio no solo son violaciones a los derechos humanos, sino que son crímenes de lesa humanidad y por los cuales tenemos noticias solamente de 90 agentes del Estado formalizados, los cuales la minoría de ellos se encuentra sometidos a medidas cautelares y además las medidas cautelares son de mucho menor intensidad. Ellos cumplen con las detenciones en sus recintos, en las comisarías, en recintos especiales, ¿ya? Por lo tanto, y sumado a eso, donde están sus colegas a cargo, claro. Entonces, y sumado a eso, además, tenemos que cerca del 55% de las causas relativas a crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos de los manifestantes del estallido social se cerraron administrativamente o se dejaron de investigar, ¿ya? Y ahí los anuncios del fiscal nacional respecto a que va a reabrir las causas o va a tomar determinaciones para reabrirlas, bueno, son pruebas justamente de que hubo un comportamiento asimétrico, ¿ya? Entonces, el fundamento para el indulto de las personas que se encuentran privadas de libertad o sometidas a medidas cautelares a raíz del estallido social está a la vista de todos. Ya, muchas gracias, Yuri. Yo creo que para los que nos están escuchando, voy a repetir que esta claridad lo hemos tenido desde el comienzo en este programa. Lo que denuncia la Verónica por el caso de su hijo Nicolás es algo que se ve, una tragedia que están sufriendo tantas familias, ¿ya? Que al final una intencionalidad de parte del Estado de perjudicar, de vengarse a los cabros que han hecho un tremendo trabajo para abrir el proceso democrático en Chile. Y entonces la venganza de un gobierno que está en el suelo es tratar de humillar, encarcelar, atacar a esas familias. Entonces, toda la solidaridad con la Verónica por eso, y yo creo que en este programa desde el día 1, el concepto de presos políticos en Chile es algo que se estableció. Tuvimos a Claudio Nash incluso explicando que es un punto simple. Como todavía están con esto de que solamente los prisioneros de conciencia son presos políticos. ¡Ridículo!
Sí, y lo saben muy bien los abogados que están haciendo ese argumento porque cuando van a Venezuela, aplican para personas con delitos comunes. Ahí sí son presos políticos. Qué livianidad de empezar a usar ese argumento que solamente los presos de conciencia son presos políticos. Sí, al final el doble estándar es demasiado obvio, entonces yo dejaría ese argumento porque es tan poco serio. Sin embargo, hay otras críticas que vienen de la Corte Suprema que me siguen preocupando. Porque lo que dicen es, primero, son complejos problemas probatorios para los tribunales de determinar delitos cometidos en el contexto o por la ocasión de una protesta social. Para aclarar para los que nos están escuchando, yo no soy abogado, así que siempre como descubro eso de nuevo, como quiero aclarar para los no abogados, como yo. Que en este caso no son una lista de nombres que se están indultando, ¿no? Es que se están entregando directrices para los tribunales, ya que tienen que determinar cuáles van a ser los casos específicos. Entonces uno dice que estos son delitos específicos cometidos en ocasión de las protestas. Y según la Corte Suprema, eso es un concepto muy nebuloso que va a generar problemas de interpretación para los jueces. Y añaden a eso que además, que en el caso de los que están con prisión preventiva, que van a salir automáticamente de eso, ¿ya? Si hay una petición del imputado y es inapelable. Y dice que en la jurisdicción chilena nunca hay cosas inapelables. Entonces esas son las dos críticas que yo leí y me gustaría una respuesta específica a esas dos. Perdón, Yuri. Después vamos a la otra. Lo menos técnico. Sí, mira, a ver, respecto de la inapelabilidad de la resolución, tiene que ver con que hay una cuestión que hay que tener súper presente respecto a las personas que hoy día están sometidas a prisión preventiva o medidas cautelares. Son inocentes. No se presume, no se entiende, no, son inocentes. Ya en nuestro país y en general en todas las jurisdicciones en el mundo, todas aquellas personas que no han sido condenadas son absolutamente inocentes hasta que no se encuentre ejecutoria la sentencia. ¿Ya? Por lo tanto, el establecer que deben salir en libertad por invocar una herramienta jurídica que se está creando, que es el indulto, ¿ya? No es más que reafirmar la presunción de inocencia que debe acompañar todo el procedimiento desde que se inicia la investigación hasta que se termina el juicio, ¿ya? Entonces, el hecho de que es efectivo, el hecho de que sea inapelable es una excepción al procedimiento, es una excepción a los juicios, ¿no es cierto? Es una excepción a la normativa, pero tiene que ver justamente con que la condición de inocencia, la calidad de inocente de todas estas personas, se ha visto excepcionalmente y profundamente vulnerada y violada por algunas cuestiones que son muy, muy resumibles, ¿ya? Primero, se detuvieron justamente en estos contextos de manifestaciones. Se les decreta la prisión preventiva y se les decretan las medidas cautelares solo con el mérito de la declaración del funcionario aprehensor, sin ningún otro tipo de prueba. O sea, en la primera audiencia, la audiencia de control de detención, la única prueba que se presenta es la declaración del carabinero que detuvo a la persona que se imputa. Y además, la formalización que hace el Ministerio Público, es decir, los cargos que levanta el Ministerio Público en esa ocasión, si no se corresponden con los hechos, es decir, si se acusa por un delito más grave, eso no es apelable. Ahí tienes un caso de cuestiones que no son apelables. Eso no es recurrible judicialmente. Yo no le puedo pedir al juez, yo puedo alegar la ilegalidad de la detención, pero yo no le puedo pedir al juez, ¿sabe qué? Me están formalizando por un delito más grave que los hechos que está presentando el fiscal. Y eso justamente incide en la prisión preventiva, porque el artículo 140 del Código Procesal Penal dice, se va a considerar la gravedad del delito a efectos de decretar las medidas cautelares, a efectos de decretar la prisión preventiva. Entonces, mientras más grave el delito, más posibilidades tengo que me dicten la prisión preventiva, ¿ya? Ahí hay un error. Se presentó hace poco un proyecto de ley para regular la prisión preventiva, pero no, por ejemplo, no contempla. Pero también tiene que ver la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cuando te la piden con eso, también es lo mismo, ¿no? Se suma a lo mismo que estás diciendo tú. O sea, claro, lo que pasa es que son condicionantes para la prisión preventiva.
Es que, claro, pues porque el Ministerio del Interior se querella por ley de seguridad del Estado, lo que permite incrementar las penas, agravar las penas, lo que se llama en lenguaje jurídico la prognosis, la idea de que a futuro va a tener una condena mayor de la que corresponde. Y eso, como les decía hace un rato, lo estamos viendo con las consecuentes declaraciones de inocencia de personas que están acusadas de delitos gravísimos. ¿Ya? Entonces, yo preguntaba justamente a Verónica por cómo está Nicolás, porque ¿qué le devuelve a estos jóvenes, que son jóvenes? Están en una etapa de la vida en que la rebeldía es parte de ser joven, digamos, ¿no es cierto? Salir, y además son jóvenes que salieron a luchar por causas sociales. Claro. Por algo que hoy todos ven, porque hoy día hasta Joaquín Lavín quiere un Estado de Derecho. Pero ellos son los que abrieron los ojos, Claro. ¿no es cierto? Los que nos dijeron, hey, podemos hacerlo. Y hoy día, cuando fuimos a votar y logramos que la derecha ni siquiera tuviese un tercio de veto en la Convención Constitucional, nos alegramos y estamos felices. Pero para eso, estos jóvenes están sacrificando parte de sus vidas. Por eso yo te preguntaba, Verónica, ¿cómo está la familia completa? ¿Cómo se vive esta situación? ¿Cómo han vivido, por ejemplo, lo de las votaciones? ¿Cómo se ha vivido en tu familia esto, Verónica? Mira, como familia estamos muy unidos. Sabemos que esto ha cambiado nuestras vidas. Y aquí quiero referirme a algo súper importante, que tiene que ver con la prisión preventiva. La prisión preventiva es un castigo aplicado antes de la sentencia, porque la situación de hacinamiento, ¿cierto?, de hostilidad y precariedad que viven todos los presos de la revuelta y en general todos los presos, genera cierto impacto en la salud mental y física de los imputados y presos. Por lo tanto, ¿quién va a devolverles a estos jóvenes todo lo sufrido dentro de la cárcel, en un medio que ellos no conocían, y todos sus proyectos de vida han sido truncados? Entonces, desde ahí nosotros nos posicionamos, porque ellos son sujetos de derecho. Como tú lo dijiste, salieron a la calle a pedir dignidad. ¿Y qué les devolvieron a cambio? La prisión, ¿cierto? La estigmatización y la exclusión. Porque para una madre, la familia, estar en una audiencia donde Fiscalía, ¿cierto?, Ministerio del Interior, te digan que no dan el cambio de medida cautelar porque tu hijo es un peligro para la sociedad, eso es brutal. Entonces, la familia sufre completa, porque nosotros como madre, padre, jamás en la peor pesadilla pudimos pensar que nuestro hijo iba a enfrentar una situación así. Y lo mismo lo viven todos los familiares de las organizaciones de presos políticos. O sea, habemos madres que somos más fuertes y pudimos unirnos y formar estas agrupaciones de familiares. En ese contexto se formó el grupo de iniciativa que impulsa este proyecto de ley. Y nos escuchamos, nos contenemos, nos abrazamos. Ahora ya no podemos por la pandemia, pero sí estamos unidas y estamos esperanzadas en que nuestros hijos van a lograr la libertad. Y este proyecto de ley
nos asegura eso. Y por eso vamos a seguir luchando. No vamos a descansar hasta que veamos a todos nuestros presos políticos en libertad. Porque lo que dijo el abogado Yuri se ha repetido una y otra vez, donde Carabineros obviamente ha hecho montajes y aumenta los delitos. Por ejemplo, el homicidio frustrado. Acusan a los chicos de homicidio frustrado por andar con una onda o tirar piedras, o en el caso de Giordano. O sea, ¿qué más claro que eso? El detective que declara dice que creyó o sintió que Giordano lo iba a atropellar. Entonces eso no es justo. No es verdad que un carabinero que te detiene, sea después testigo y entonces, o sea, eso no puede suceder en este país. Si nosotros fuimos a votar para poder tener una nueva constitución, esta nueva constitución tiene que garantizar los derechos de las personas. Y obviamente, aunque suene repetido, esto de nunca más atropello a los derechos humanos, o sea, sí tiene que hacerse realidad. Porque no podemos vivir en un país donde se nos silencie por querer dignidad, se nos aprecie y también se torture. O sea, imagínense en el caso de Nicolás, que Carabineros diga públicamente que eso no fue un secuestro, en el que existan carabineros infiltrados que después sean parte de incitar a la violencia. Eso también es ilegal. Entonces nosotros lo que exigimos es que se dé libertad a los presos políticos. Sí, Verónica. Y a todas las personas que han sufrido violaciones a sus derechos. Abel Acuña quedó en estado, imagínense, no se puede mover, él va a quedar así el resto de su vida. Y es un trabajador. Entonces, ¿cómo se puede concebir que la derecha siempre se explaye y defienda que el destrozo a la propiedad privada? ¿Y qué pasa con la vida humana? Entonces, desde ahí llamamos a toda la ciudadanía a reflexionar sobre el país que queremos. Sí, yo creo personalmente que estamos viendo el fallecimiento de un sistema neoliberal, egoísta y perverso. Tenemos que abrirnos a nuevos paradigmas, a un sistema donde sea más justo, igualitario, se respeten los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, y donde todos podamos aportar colectivamente a un proyecto. Hassan. Por algo nos reunimos en las asambleas territoriales. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, construyamos un mundo más justo, basado en el amor al prójimo y a todo nuestro universo y tierra. Sí, a eso llamo. Para todas las familias esto ha sido una situación claramente muy dura. Yo anoté la frase que usted ocupó. La prisión preventiva es un castigo aplicado antes de la sentencia. Yo no dudo de lo duro que ha sido para todas las familias y en su caso particular eso de tener un hijo preso. Me alegra mucho escuchar eso del amor al prójimo, porque habla de una madre con orgullo por lo que hizo su hijo. Y sé que cuando el hijo termina así encarcelado, acusado de tantas cosas, que es una experiencia muy dura para la familia, muy dura para la madre, y eso de recapturar el orgullo maternal, de decir, no, mi hijo no es delincuente, es una persona que hizo una tremenda cosa para el país. Y yo
comparto completamente eso, que realmente su hijo y todos esos que están presos en este momento por la acción política de este gobierno, por la venganza de este gobierno, son personas que son héroes en la historia porque nos han permitido recuperar la dignidad o empezar a recuperar la dignidad. Usted mencionó lo del grupo Iniciativas, que son ustedes, los familiares que han estado detrás de este proyecto Ley Indulto. Quería preguntar un poco de eso. Sé que es una pregunta muy dura, pero es eso de esperanza, de que su hijo va a salir libre, va a depender, tengo entendido por todo esto, de jueces que aplican bien esto de entender que las acusaciones son en contexto del estallido y tienen que aplicar entonces este indulto. Ustedes como familiares, conversando con los abogados, conversando con todos estos expertos que están presionando para cambiar esta ley, ¿confían en que esto va a permitir que sus hijos salgan? Es decir, obviamente que sí, porque por eso nos reunimos y dimos el paso de poder sentarnos a conversar con los políticos que demostraron su apoyo a lo que vivíamos los familiares y nuestros hijos, y desde ahí nace este grupo de iniciativa donde están organizaciones sociales, gremiales, culturales, artísticas y parlamentarios y senadores, abogados de derechos humanos y familiares. Desde ahí nosotros empezamos a confiar en que este proyecto va a dar la salida política de la prisión que viven todos los presos de la revuelta, ¿ya? Porque jurídicamente no hemos podido lograr justicia, ¿sí? Porque la muestra más clara son las audiencias para cambio de medidas cautelares, que como dijo Kass, lo pueden hacer cuando quieran, y eso no es así. Pero cada vez que los abogados piden cambio de medidas cautelares, son revocadas. Y más aún, cuando los chicos han logrado quedar absueltos, como el caso Pedreros, sí, y otros casos, Fiscalía vuelve a apelar y anula los juicios, y se vuelven a hacer juicios donde sí quedan condenados. Entonces, claramente vemos que aquí hay un ensañamiento. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar, ya a través de esta ley. Yo pregunté porque hay defensores de los presos. Chicos, ¿ya? Claro. Sí, yo pregunté porque hay, lamentablemente, personas que se dicen defensores de los presos, que después critican la ley de indulto, dicen que nunca va a funcionar, que al final que todo esto los jueces lo van a empezar a ignorar si se logra promulgar. O sea, hay mucho pesimismo que va criticando la ley. Entonces quería saber cuán unidos son las familias detrás de eso y cuántas han participado. Y por lo que estoy escuchando, sí han estado desde el primer momento y sí ustedes confían en esto entonces. Bueno. Contrariamente a lo que decía José Vivanco anoche, claro, en una declaración, que en Chile no hay presos políticos. Bueno, nosotros sí le demostramos que sí hay presos políticos, ¿ya? Y que vamos a seguir adelante y vamos a lograr sacar esta ley porque es justo y necesario. Muy bien, Verónica, estamos muy de acuerdo contigo. Muy cortito, Yuri, el general Vázquez hoy habló y pidió respaldo jurídico para que Carabineros pueda usar armas sin ser imputados. Si me lo puedes decir en 2 minutos, ¿qué te parece esta declaración? Derecho a disparar a quien quiera, donde quiera. No lo escuchamos a Yuri. Parece que se le fue el audio, ¿está muteado? Ahí sí. Eran puros garabatos en ese momento. Sí, claro. No, se me salió. No, una locura. O sea, licencia para matar, 007, que es casi una petición de ficción. Sí. Eso tiene que ver mucho con algo que se ha instalado en este gobierno y quizá nos ha estado pasando bien piola, que es la idea de política criminal y la idea de impunidad
que hay en este gobierno. Porque todos los detractores del proyecto de indulto han mandado cartas, se han manifestado, se han escandalizado, ¿no es cierto? No se escandalizan por las palabras por la solicitud, ¿no es cierto?, de Mendoza, o no se escandalizan de Vázquez, no se escandalizan, ¿no es cierto?, porque... ¡Dios mío! Sí, bueno. Se viene un paralelo temporal. Pero porque iba a citar algo. Todos los que están en contra de la ley de indulto no han dicho una sola palabra respecto de Víctor Mati Guzmán, Raúl Rojas Nieto, René Gardemil, el ex fiscal Torres, indultado por este gobierno, independiente de que el ex fiscal Torres haya muerto después del indulto. Pero se dan cuenta que todos los que dicen la ley de indulto general es una mala señal porque va a permitir que las personas, va a impulsar que se cometan delitos en las manifestaciones. Bueno, si uno indulta a criminales de lesa humanidad, nos está dando la señal de que en Chile los crímenes de lesa humanidad son aceptados, son acogidos y son promovidos por el gobierno. Uno tendría que preguntarse eso. Entonces, el permitir que la policía tenga gatillo fácil, gatillo suelto, que pueda matar, que pueda disparar sin tener las consecuencias jurídicas, las consecuencias políticas, las consecuencias de todo tipo que implica eso, es decir, que se genera impunidad alrededor del hecho de simplemente disparar porque se porta un uniforme, es la señal más equivocada que se ha solicitado en los últimos días. Muchas gracias. Al menos nosotros tenemos esa sensación y como hemos estado trabajando con los familiares, con el grupo Iniciativa, creemos que la idea del indulto va a llegar a buen destino y vamos a empujar para que vaya para allá. Vamos, y también nosotros acá desmitificando desde nuestra labor de visibilizar las historias de cada una de esas personas y familias que están detrás, y también conversando con abogados de derechos humanos que tienen bastante clara la película y por qué es necesaria esta ley. Muchas gracias, Yuri, muchas gracias, Verónica, por conversar esta mañana. Yo quería añadir algo súper cortito en relación a lo que acaba de decir Yuri. Anoche, no sé si ustedes vieron, pero todos vimos un video donde un carabinero valió a una chica. Verónica, de hecho, acá estuvo una testigo del hecho aquí en exclusiva. Entonces, eso habla del gobierno que tenemos. Exacto. Y más encima quieren ahora poder hacer ese tipo de cosas sin tener consecuencias. Increíble. Verónica y Yuri, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por la entrevista. Que estén muy